Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a nuestra clase de esta tarde-noche. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Feliz. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, vamos a iniciar nuestra jornada de esta tarde-noche, continuando con el desarrollo del tema de la etapa intermedia y haciendo una retroalimentación del tema relacionado, pues vamos a preguntarle a Juan Luis Palencia, ¿qué es la etapa intermedia? ¿Sí me está escuchando Juan Luis Palencia Castro? Darlene Duque, ¿qué es la etapa intermedia? ¿Sí me están escuchando? ¿Sí se escucha, Lick? Gracias. A ver, Rudy, ¿se recuerda usted qué es la etapa intermedia? Fíjese que no estuve en la clase anterior, Lick, hasta hoy me desconecté. Ah, bueno, muy bien. Ahí sí Rudilio, el vídeo, Roche Álvarez. Bueno. Lick, Sí, diga. yo recuerdo que la etapa intermedia es el proceso donde se solicita la apertura a audiencia o a juicio y que se muestran todas las pruebas y el juez es el que dicta o no si se va a abrir un juicio oral o público. Bueno, más o menos una idea ahí. ¿Qué fase o qué etapa del proceso penal es la etapa intermedia? La segunda, Lick. Segunda fase. ¿Y quién es el amo, por decir así, el amo y señor de la etapa intermedia? ¿A cargo de quién está esa etapa intermedia? ¿Del juez? El juez contralor. Juez contralor de la investigación. ¿Y cuál es el fin de la etapa intermedia? Boris. Pues la etapa intermedia pienso yo que es donde Investigación y tiene como finalidad que el juzgador haga un análisis exhaustivo, un estudio profundo, responsable, técnico y jurídico para determinar si es procedente o improcedente el acto conclusivo presentado por el Ministerio Público y si hay, digamos, medios de convicción suficientes para discutir la responsabilidad y participación penal o inocencia del acusado en un juicio oral y público. ¿Qué controles se desarrollan en la etapa intermedia? Jacqueline Alexandra. Alguien que me responda qué controles se desarrollan o realizan en la etapa intermedia. Buenas tardes, licenciado. Buenas ¿Sería tardes. el formal y el Ajá, ¿en qué consiste el formal? que
creo que son los actos procesales que velan los actos conclusivos. Bueno, algo, digamos, relacionado a ello. ¿Alguien más quisiera opinar? Los formales serían así como los requisitos que exige la ley para presentar el documento. Sí, en efecto, cuando dijimos que el control formal básicamente es el que realiza el juzgador para determinar si el escrito de acusación reúne los requisitos que establece el artículo 332 bis, o sea, las formalidades de ese acto conclusivo. ¿Y el control sustancial en qué consiste? Sería como el fondo, los que encuadran en los hechos penales, verificar que encuadre todo. Sí, es un análisis del fondo de la petición, es decir, que esa acusación esté debidamente fundamentada en cuanto a los hechos punibles e imputados al acusado y que existan medios de investigación que fundamenten, que sustenten esa acusación. Como decía Jacqueline, cuando afectan el fondo de la petición formulada por el Ministerio Público. Bueno, continuando entonces con el desarrollo de la etapa intermedia, señalamos que cuando el acto, digamos, el Ministerio Público concluye su investigación, debe formular cualquiera de los actos conclusivos que la ley le permite formular. Pensemos que presentó una acusación o un sobreseimiento, una cláusula provisional o un criterio de oportunidad o una suspensión condicional de la persecución penal, pues para que se discuta, para que exista controversia, exista un litigio técnico y jurídico entre las partes o sujetos procesales, es necesario que en la etapa intermedia el juez señale una audiencia oral y pública. Y esa audiencia oral y pública tiene como finalidad que las partes, entiéndase, Ministerio Público, abogado defensor, acusado, pues querellante testigo si existiese en el proceso, y partes civiles si también están admitidas en el proceso penal, concurren, asisten a esa audiencia que el juez señaló de día y hora para discutir si el acto conclusivo que el Ministerio Público formuló es procedente o es improcedente. De manera que en esa audiencia que se conoce como audiencia intermedia, pues como les decía, en la presentación decimos que audiencia oral y el desarrollo del procedimiento intermedio. Es decir, todo lo que con antelación analizamos es parte de la etapa intermedia, pero lo álgido, lo trascendental en la etapa intermedia es precisamente lo que acontece, lo que va a desarrollarse en esa audiencia oral y pública. Y sin que ello implique que los conceptos o elementos que analizamos en la sesión anterior no sean relevantes o trascendentes, por supuesto. Pero, digamos, la etapa intermedia alcanza su álgida o máxima expresión en el desarrollo de esa audiencia oral y pública. Y la audiencia oral y pública básicamente se realiza o se desarrolla para discutir la procedencia o no del acto conclusivo solicitado por el Ministerio Público. Y el fundamento lo encontramos en el artículo 340 del Código Procesal Penal. Si Rudy Benjamín nos apoya con la lectura del artículo 340, por favor, del Código Procesal Penal. Ok, con mucho gusto. Dame un momentito.
Artículo 340. Audiencia. La audiencia intermedia tiene como finalidad discutir sobre la pertinencia del requerimiento fiscal. En caso de formularse acusación, se discutirá sobre los hechos planteados y la probabilidad de que puedan ser demostrados en debate. El auto de apertura a juicio fundamentará la decisión de llevar a una persona a juicio oral y público. En caso de solicitarse la clausura provisional, fundadamente el juez indicará los medios de investigación pendientes de realizar y fijará día y hora en que debe realizarse la futura audiencia intermedia, indicando la fecha de presentación del requerimiento como lo establece el artículo 82 de este código. En los demás requerimientos se considerará sobre la idoneidad y pertinencia de los mismos. Muchas gracias, Rudy. Bien, claramente, como lo establece la ley, pues esa audiencia es precisamente para que los sujetos procesales discutan sobre la pertinencia, como dice la ley, del acto conclusivo que presentó el Ministerio Público. Pensemos que el Ministerio Público presentó una acusación, presentó la solicitud de apertura a juicio y formuló acusación. Pues en esa audiencia, pues comparece el fiscal o el representante del Ministerio Público, el acusado, su abogado defensor y demás partes a quienes se les hubiese dado intervención en el proceso. Por ejemplo, querellante adhesivo y su abogado si tuviese, y las partes civiles si también existiesen en el proceso penal. En esa audiencia, entonces, los sujetos procesales, en este caso el Ministerio Público, que fue el que acusó, pues planteará sus argumentos jurídicos, técnicos, que sustenten su petición o su requerimiento. Por su lado, el abogado defensor y el acusado, pues, se opondrán a esa acusación, la refutarán, la cuestionarán o plantearán cualquier incidencia, como vamos a ver más adelante, para, digamos, cuestionar la acusación. Y, por supuesto, luego de los argumentos de los sujetos procesales, pues ya el juez decidirá si acepta o deniega la acusación presentada por el Ministerio Público. Se dice que es en esta audiencia en donde realmente se gesta o se genera un auténtico litigio entre los sujetos procesales. Hay una, digamos, una controversia, una alegación o alegaciones de los sujetos procesales, cada quien, por supuesto, defendiendo, en este caso, el Ministerio Público, acusación, y por su lado, el acusado y su abogado defensor, pues cuestionando, refutando esta acusación. Y al final, pues quien decide si procede o no procede el acto conclusivo, en este caso acusación, será el juez. Y lo mismo ocurre si no se planteara una acusación, sino por el contrario, se planteara un sobreseimiento o una clausura provisional, pues precisamente en estas audiencias es en donde se va a dirimir esa controversia. La ley, digamos, establece claramente qué, digamos, actitudes procesales o qué conductas legales pueden asumir los sujetos procesales que están presentes en esa audiencia. Vemos el artículo 336 del Código Procesal Penal que establece claramente qué actitud procesal puede asumir el acusado o su defensor en esa audiencia oral y pública. Sí, Kermelin Zuleiman nos apoya con la lectura del artículo 336, por favor. Claro que sí, licenciado. Artículo Gracias. 336 del Código Procesal Penal. Actitud del acusado. En la audiencia que para el efecto señale el juzgado, el acusado y su defensor podrán, de palabra, 1.
Señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación requiriendo su corrección. 2. Plantear las excepciones u obstáculos a la persecución penal y civil previstas en este código. 3. Formular objeciones u obstáculos contra el requerimiento del Ministerio Público, instando incluso por esas razones el sobreseimiento o la clausura. Muchas gracias. Bien, prácticamente esta norma no ofrece mayor dificultad de análisis e interpretación en cuanto a qué puede hacer el acusado y su defensor en esa audiencia. El numeral 1 dice señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación requiriendo su corrección. Imaginémonos que el escrito de acusación omite uno de los requisitos establecidos en el artículo 332 bis del Código Procesal Penal, pues ante la advertencia de esa omisión, el acusado o su abogado defensor pueden solicitarle al juzgador que ese vicio formal que contiene el escrito pueda ser subsanado, pueda ser corregido, etcétera, etcétera. Y luego el segundo numeral dice plantear las excepciones o obstáculos a la persecución penal y civil previstas en este código. Puede ocurrir que con antelación a que el Ministerio Público formulara la solicitud de apertura a juicio y acusación, el acusado y su defensor no plantearon las excepciones que establece el Código Procesal Penal, la excepción de incompetencia, falta de acción, etcétera, y pues tienen la oportunidad procesal de hacerlo en esta etapa intermedia, si no lo hicieron en la etapa preparatoria, por ejemplo. Entonces, la ley les permite que en esta fase del proceso, en esta audiencia, puedan plantear cualquiera de los obstáculos que establece la ley, como pueden ser excepciones, pueden ser un antejuicio, puede ser una cuestión prejudicial, etcétera, porque consideran que se cuentan con no solo los argumentos jurídicos, sino también con medios racionales que sustentan el planteamiento de cualquiera de los obstáculos de la persecución penal y civil. Y en tercer lugar, también la ley les permite, dice, formular objeciones u obstáculos contra el regimiento del Ministerio Público, es decir, ellos pueden oponerse, por supuesto, fundadamente, a la acusación que presentó el Ministerio Público. Y al mismo tiempo solicitar que el juez no acepte esa acusación y solicitud de apertura a juicio, y de lo contrario que el juez dicte un sobreseimiento o una clausura provisional. Entonces, la ley es muy precisa en cuanto a este aspecto en indicar qué planteamientos puede formular el acusado o su abogado defensor en esa audiencia. Luego, también si hay querellante adhesivo dentro del proceso penal, también la ley le concede derechos que puede accionar o puede plantear en esa audiencia. Y el artículo 337, que le vamos a pedir favor a Jennifer Esther Calvillo que nos apoye con la lectura del artículo 337. Claro, licenciado, ahorita se lo pido. Gracias. Artículo 337. Actitud del querellante. En la audiencia, el querellante o quien sin éxito haya pretendido serlo podrá: número 1, adherirse a la acusación del Ministerio Público exponiendo sus propios fundamentos o manifestar que no acusar. Número 2, señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación requiriendo su corrección. Número 3, objetar la acusación
porque omite algún imputado o algún hecho o circunstancia de interés para la decisión penal requiriendo su ampliación o corrección. Muchas gracias, Jennifer. Bien, también este artículo es claro en establecer qué actitud procesal puede asumir el creyente en esa audiencia. Y dice adherirse a la acusación del Ministerio Público exponiendo sus propios fundamentos o manifestar que no acusará. Acá, pues el creyente, si el creyente es civo, sencillamente puede señalar o indicar que se adhiere a la acusación que presentó el Ministerio Público. Y, por supuesto, tendrá que exponer sus argumentos, sus motivos por los cuales se adiciona o respalda, por decirlo así, la acusación que presentó el Ministerio Público. Y por el contrario, también la ley le faculta que si él quiere acusar o no adherirse a esa acusación, pues también la ley le permite que lo pueda hacer, ya que dice o manifestar que no acusará. Entonces, sencillamente, él, al momento de que se le conceda la palabra en esa audiencia, si no desea adherirse a la acusación que presentó el Ministerio Público, pues debe manifestarlo. Y también, pues, argumentar por qué no acusará, valga la redundancia, al acusado. Y por el contrario, si él va a acusar, pues sencillamente indicar que se adhiere a la acusación que presentó el Ministerio Público. Y tendrá que manifestar también sus argumentos en cualquiera de las 12 sesiones que adopte. Y luego dice señalar los vicios formales en que incurre el escritor de acusación. También tiene la facultad de pronunciarse en relación a la omisión de algún requisito que dejó de cumplir el Ministerio Público en el escrito de acusación. Y también puede objetar, dice, la acusación porque omite algún imputado. Imaginémonos que el Ministerio Público inició proceso penal contra 3 imputados y al momento de formular la acusación omitió a uno de los imputados y únicamente planteó la acusación contra 2. Obviamente no hace falta, por decirlo así, uno de los imputados. Y entonces ante esa omisión, que sería una omisión de fondo, digamos, el creyente puede hacer verle al juez y al Ministerio Público esa falencia o esa deficiencia, o bien algún hecho o circunstancia de interés para la decisión penal. Imaginémonos también que en el proceso penal puede ser un solo imputado o varios y se les imputa varios hechos delictivos. Imaginémonos que sean 3 hechos delictivos, pero que al formularse la acusación únicamente se formularon 2 y se omitió un hecho. Eso también es motivo para que el creyente adhesivo lo haga ver al tribunal o al juez, tanto y al Ministerio Público, para que pueda ser subsanado esa deficiencia. En cuanto al artículo 338, que habla de la actitud de los sujetos, en este caso de las partes civiles. Y si no sé si nos puede apoyar Cindy Hernández con la lectura del artículo 338. Sí, dice, por favor. Artículo 338. Actitud de las partes civiles. En la audiencia, las partes civiles deberán concretar detalladamente los daños emergentes del delito, cuya reparación pretenden. Indicarán también, cuando sea posible, el importe aproximado de la indemnización o la forma de establecerla. La falta de cumplimiento de este precepto se considera como desistimiento de la acción. Uh-huh. Digamos, en este caso, las partes civiles, como prácticamente su pretensión
es la reparación digna, pues la ley, en este caso el artículo 338, les exige que deben ser concretos y precisos en detallar los daños y perjuicios causados por el hecho delictivo y la reparación que ellos pretenden, es decir, el monto, la cantidad o la suma económica o de otra naturaleza que ellos estimen asciende el daño o perjuicio causado por el delito. La ley dice cuando sea posible, ¿sí? El importe aproximado de la indemnización o la forma de establecerla. La falta de cumplimiento de este precepto se considera como desistimiento de la acción. Entonces, ¿qué ocurre si ellos no cumplen con esos requisitos que establece el artículo 338? Pues posible, no sin el posible, dice la ley que se considerará como desistimiento de la acción. Es decir, si no ellos hacen ver, digamos, el daño causado, el importe aproximado, u otra forma de reparar el daño o perjuicio causado, pues entonces prácticamente no solo están incumpliendo con lo que establece el artículo 338, sino además es un evidente desinterés de ellos en cuanto a reclamar los daños y perjuicios provenientes del delito. Y el efecto jurídico adverso para ellos es que se tiene por desistida de la acción. Entonces es importante que si si la víctima ejerce su derecho a reparación digna, pues tiene que cumplir con esos requisitos que establece el artículo 338, además de los que establece el 124 del mismo Código Procesal Penal. Algo importante y que se cuestiona mucho es el artículo 339, que no sé si Darlene Duque está conectada, si nos puede apoyar con la lectura del artículo 339. Alguien que por favor nos apoye con la lectura de ese artículo. ¿Lo puedo leer yo, licenciado? Por favor, Eric. Artículo 339, oposición. En la audiencia, el acusado, su defensor y las demás partes podrán oponerse a la constitución definitiva del querellante y de las partes civiles e interponer las excepciones que correspondan. En la misma presentarán la prueba documental que pretendan hacer valer o señalarán los medios de investigación que fundamenten su oposición. Muchas gracias, Eric. Les decía que ese artículo es un tanto cuestionado. ¿Por qué razón? Bueno, por varias, pero una de ellas esencialmente es que, digamos, la ley le faculta o le da ese derecho al acusado y su defensor y a las demás partes, dice el querellante, por ejemplo. Bueno, en este caso no, porque el querellante es contra el querellante, digamos, que se pueden oponer a que el querellante sea aceptado dentro del proceso penal en forma definitiva. Y le decía yo que cuestionan mucho este artículo porque eso implicaría una desigualdad procesal, una vulneración al artículo 4 de la Constitución, cuando te dice que en materia legal todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Entonces, ¿qué ocurre si se opone el acusado o su abogado defensor a que el querellante, o sea, la víctima, continúe dentro del proceso penal? Pues eso, de una u otra manera, es menoscabar sus derechos, dejarlo fuera. Imaginémonos que el juez acepte dejar fuera a la víctima o al querellante adhesivo del proceso penal, prácticamente él quedaría fuera del proceso. Ya no tendría intervención. ¿Y qué pasa con sus derechos vulnerados? ¿Qué pasa si en un dado caso también ejerció la reparación digna?
Entonces, se establece pues que aquí pues, se ve que hay prácticamente una desventaja que tiene el querellante, en este caso víctima, si en un momento dado, digamos, el juez aceptara esa oposición y quedar fuera el querellante del proceso penal. Por supuesto que la oposición tiene que estar debidamente fundamentada o justificada. Y así lo establece el párrafo segundo del artículo 339 cuando señala en la misma presentarán la prueba documental que pretendan hacer valer. Este párrafo también, si somos estrictos en la interpretación y en el análisis del contenido o de la redacción del segundo párrafo del artículo 339 que dice, en la misma presentarán la prueba documental que pretendan hacer valer o señalarán los medios de investigación que fundamenten su oposición. Bueno, decía yo que se cuestionaba porque daba lugar a pensar que solo prueba documental se aceptaba, pero sin embargo, al continuar con la lectura del párrafo, dice que pretendan hacer valer o señalarán los medios de investigación que fundamenten su oposición. Ya tiene que haber entonces medios de investigación, documentales y de otra naturaleza, que ellos presenten en esa audiencia oral y que sustenten la oposición de que el juez le dé una intervención definitiva dentro del proceso penal al, en este caso, querellante adhesivo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bien, entonces una vez establecido qué función o qué facultades tienen los sujetos procesales en esa audiencia, pues ya vendrá finalmente la resolución del juez. Luego de que se agoten todas las incidencias que se generaron en esa audiencia, es decir, que el Ministerio Público haya expuesto sus argumentos, haya demostrado la necesidad y la procedencia o viabilidad de la acusación y que el abogado defensor y el acusado se hayan pronunciado en relación a ese acto conclusivo, ya entonces el juez debe decidir si declara con lugar o procedente la acusación o sencillamente la declara sin lugar, la rechaza o bien sobresee o bien clausura el proceso. Y a ese respecto, el artículo 341 hace referencia a la decisión judicial que el juez debe adoptar al concluir la audiencia. Y, por supuesto, más adelante, pues el contenido de esa resolución. Y Juan Luis Palencia, si nos apoya con la lectura del artículo 341, por favor. Con gusto, licenciado, no sé si me logran escuchar. Sí, lo escucho. Gracias. Artículo 341, resolución. Al final la intervención de las partes a que se refiere el artículo anterior, el juez inmediatamente decidirá sobre las cuestiones planteadas. Decidirá la apertura del juicio o de lo contrario el sobreseimiento, la clausura del procedimiento o el archivo, con lo cual quedarán notificadas las partes. Si por complejidad del asunto no fuere posible la decisión inmediata, el juez podrá diferirla por 24 horas, debiendo para ello, en la misma audiencia, citar a las partes. El pronunciamiento emitido por el juez ante las partes que concurran tendrá efecto de notificación para todos. A las partes que no hubieran asistido se les remitirá copia escrita de la resolución de la audiencia del juez, levantará un acta suscita para los efectos legales. Muchas gracias, Juan Luis. Bien.
Claramente, entonces, agotada la exposición o intervención de los sujetos procesales, el juez pues procede a hacer el análisis correspondiente, no solo de los argumentos jurídicos, técnicos expuestos por los sujetos procesales o las partes que intervinieron en esa audiencia, sino también los medios de investigación que respaldan, que sustentan, que fundamentan la acusación. Y la ley claramente dice que debe resolver inmediatamente. Es decir, que en esa misma audiencia oral y pública el juez debe emitir su resolución, que tiene dos alternativas. Una, admitir la acusación y la apertura del juicio contra el acusado, y la otra es declarar sin lugar o improcedente la acusación y solicitud de apertura del juicio. Y la decisión que adopte el juzgador, cualquiera de las que hemos mencionado, tienen que estar debidamente fundamentadas y debidamente fundadas. Y esa fundamentación, pues no solo es jurídica y legal, sino también con, digamos, una fundamentación fáctica, una fundamentación jurídica y una fundamentación, en este caso, con medios de conformidad con los medios de investigación que ha presentado el Ministerio Público. Sí, también la ley establece que si lo complejo del caso, imaginémonos que es una acusación contra 5 acusados y a cada acusado se le imputa 2 o 3 delitos, y que en una audiencia, digamos, al concluir la audiencia, pues no era posible que el juez resolviera, o que esa audiencia se haya prolongado en el tiempo y que por lo avanzado de la hora el juez no puede resolver en ese momento. La ley entonces le permite que lo haga 24 horas posteriores, ¿ya? Resolviendo si acepta o no acepta la acusación. Pensemos que el Ministerio Público haya presentado acusación. O puede ser también que haya presentado un sobreseimiento o una clausura, pues de todas maneras el juez tendrá que resolver. Y algo que establece la ley también es que la decisión que el juez adopte en esa audiencia, pues se le notifica de una vez a los sujetos procesales, a los que estén presentes en esa audiencia. Es decir, se da por notificado de acuerdo al artículo 160 y 169 del Código Procesal Penal, que se refiere a las notificaciones y a la notificación en audiencia. Y si por alguna razón alguna de las partes no estuvo presente en esa audiencia, pues se le notificará por escrito en su momento. La notificación hecha en audiencias en forma verbal, en forma oral, y todo lo que acontece en esa audiencia queda grabado en audios, y pues a cada parte se le entrega una copia de ese audio para el análisis de la audiencia, de la resolución del juez, para ver si impugnan o no impugnan la decisión del juez, sea la que sea con lugar o sin lugar. Y además, el último párrafo del artículo 341 impone la obligación que digamos, todo el desarrollo de esa audiencia se debe plasmar en un acta sucinta, es decir, un acta resumida, un acta donde generalmente se plasma o se consigna la fecha y la hora en que inicia la audiencia, qué sujetos procesales están presentes, la intervención de cada uno de ellos, o lo que intervino y participó, etcétera, sin que en el acta se haga constar lo que manifestó, porque eso queda grabado en un disco compacto y pues en su momento se le dará copia a las partes. Y también en algunos casos, algunos tribunales en el acta o juzgados de una vez emiten la resolución, ya que adoptó el juez.
en cuanto a la acusación. Y también algo importante es que el juez en su resolución puede modificar la calificación jurídica de los tipos penales que el Ministerio Público haya plasmado en la acusación. Y a este respecto, el artículo 342 del Código Procesal Penal indica claramente qué requisitos o qué formalidades debe contener el auto de apertura de juicio. Si el juez admite la acusación y decide no solo admitir la acusación, sino abrir el juicio penal contra el acusado, pues debe emitir una decisión judicial, que es el auto de apertura de juicio, que es un auto, como les decía, es una resolución judicial. Y el artículo 342 establece qué requisitos debe reunir ese auto de apertura de juicio. Y establece que, dice el artículo 342, la resolución por la cual el juez decide admitir la acusación y abrir el juicio deberá contener, 1, la designación del tribunal competente para el juicio. Es decir, que de una vez en esta resolución el juez debe indicar qué juez o qué tribunal de sentencia va a ser el competente para conocer el juicio oral y público. Luego dice las modificaciones con que admite la acusación, indicando detalladamente las circunstancias de hecho omitidas que deben formar parte de ella. Esto ocurre si la acusación es modificada en esa audiencia porque no cumplía con los requisitos y que tanto el acusado como creyente hicieron ver esas omisiones. Esto pues únicamente se da si en caso realmente la acusación adoleciera de falta de requisitos o formalidades, pero si la acusación cumple con los requisitos establecidos en el artículo 332 bis, pues no sufrirá ninguna modificación. Se mantendrá incólume tal como lo presentó o formuló el ente acusador. Pero si se determinó que el escrito no cumplía con esos requisitos y hacía falta subsanarlos y se subsanaron en esa audiencia, pues el juez a la hora de dictar el auto de apertura de juicio debe señalar o indicar en qué consistieron esas modificaciones y que al finalmente cómo el juez admite la acusación, que puede ser la admisión de la acusación en forma total o puede ser también en forma parcial, ¿ya? Y luego dice 3, la designación concreta de los hechos por los cuales se abre el juicio, cuando la acusación ha sido interpuesta por varios hechos y el juez solo la admite parcialmente. Si la acusación se formuló por 3 tipos penales, por ejemplo, entonces si se admiten los 3 hechos imputados, pues también en el auto de apertura el juez debe indicar que fueron admitidos todos los hechos imputados al acusado formulados en la acusación. Y por eso se abre el juicio, se da la apertura del juicio. Y si, digamos, el juez no admite la acusación por los 3 hechos punibles, sino únicamente por 2, por X razón, porque él estima que uno de los hechos no fue debidamente acreditado, en la acusación y en la audiencia, entonces el juez indica que únicamente acepta la acusación por dos hechos delictivos y por lo tanto la acusación se admite parcialmente. Y luego el numeral 4 establece la facultad que tiene el juzgador, contralor de la investigación, de modificar la calificación jurídica, dice la ley, cuando se aparte de la acusación. ¿Ya? Si imaginémonos que el Ministerio Público planteó la acusación por un delito de homicidio o asesinato, pero, digamos,
los hechos, que se formularon no están ajustados realmente a la conducta delictiva asumida por el sujeto activo del delito, o sencillamente los verbos rectores del delito no encuadran en esa conducta punible, entonces el juez tiene la facultad de modificar el tipo penal, de darle una calificación jurídica distinta al que formuló el Ministerio Público en la acusación. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bien, continuamos entonces. Una vez decretado el auto de apertura a juicio y las partes debidamente notificadas de esa decisión judicial, el artículo 343 señala que debe señalarse en la etapa intermedia una audiencia de ofrecimiento de prueba. Y esta audiencia básicamente es para que tanto el Ministerio Público como el abogado defensor y el acusado y el querellante, si hay partes civiles, si también existen en el proceso, acudan a esa audiencia oral y pública a presentar sus pruebas, que serán discutidas, serán diligenciadas, discutidas y valoradas en el juicio oral y público. Y el artículo 343 establece el procedimiento o el desarrollo de esa audiencia de ofrecimiento de prueba. Y si alguien nos apoya con la lectura del artículo 343, por favor. Yo le Por favor, Cindy. Ok, dice artículo 343, ofrecimiento de prueba. Al tercer día de declarar la apertura a juicio, se llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba ante el juez de primera instancia que controla la investigación. Para el efecto, se le concederá la palabra a la parte acusadora para que proponga sus medios de prueba, individualizando cada uno, con indicación del nombre del testigo o perito y documento de identidad, y señalando los hechos sobre los cuales serán examinados en el debate. En caso de otros medios de prueba, se identificará adecuadamente, indicando la forma de diligenciamiento y el hecho o circunstancia que se pretende probar. Ofrecida la prueba, se le concederá la palabra a la defensa y demás sujetos procesales para que se manifiesten al respecto. De igual forma, se procederá para el ofrecimiento de prueba de los otros sujetos procesales. El juez resolverá inmediatamente y admitirá la prueba pertinente y rechazará la que fuera abundante, innecesaria, impertinente o ilegal. Muchas gracias, Cindy. Bien, la ley claramente dice que el ofrecimiento, la audiencia oral y pública de ofrecimiento de prueba debe realizarse al tercer día posteriores de declarar la apertura a juicio. ¿Ya? Y como les decía, esta audiencia tiene como finalidad que las partes comparezcan y presenten ahí sus medios de prueba. Y que esos medios de prueba son los que admita el juez, por supuesto, son los que se van a presentar, a discutir, a fiscalizar y a valorar en el juicio oral y público. Y la ley claramente dice que en cuanto a testigos y peritos, pues no solo se debe identificar plenamente, dice. Bueno, primero en esa audiencia se le concede la palabra al ente acusador, al Ministerio Público, para que presente sus medios de prueba. Luego se le concede la palabra al abogado defensor para que presente sus pruebas también y también se pronuncie en relación a las pruebas que presentó el Ministerio Público. Y así sucesivamente a los demás sujetos procesales si existieran. Por ejemplo, el querellante y las partes civiles. En cuanto a en cuanto a la prueba testimonial y pericial,
claramente la ley dice que se debe individualizar a cada uno, indicando el nombre del testigo o perito y el documento de identidad. Nombres completos, el documento personal de identidad, y además deben señalar sobre los hechos que van a ser examinados en el debate. ¿Ya? Si son testigos, pues el Ministerio Público tiene que indicar al testigo Juan Pérez López, quien se identifica con el documento personal de identificación, código único de identificación, número tal, extendido por el Registro Nacional de las Personas, que testigo que declarará sobre los hechos, la forma, modo, lugar, tiempo, etcétera, en que se desarrollaron los hechos delictivos imputados al acusado. Ya tiene que mencionar sobre qué hechos van a ser examinados, ¿ya? Porque si no reúnen esos requisitos, pues lo más probable es que los haga ver la defensa en la audiencia o el juez sencillamente los rechaza por no reunir los requisitos que establece el artículo 343. Y también la ley señala que luego pues ya se le da intervención a las otras partes para que también hagan el ofrecimiento de su prueba y también señalen o cumplan con el requisito establecido en el artículo 343. Y en cuanto a otros medios de prueba como documentales, prueba documental, prueba pericial, prueba científica, es más que todo prueba científica, prueba material y cualquier otro medio de prueba, pues se debe indicar la forma en que se va a presentar, la forma en que se va a diligenciar y también qué se pretende probar con esos medios de prueba. Por ejemplo, si el Ministerio Público presenta como prueba pericial el dictamen médico forense, pues indicará dictamen médico forense expedido por el médico o el doctor Juan Pérez López de fecha 5 de enero de 2023, con el cual se pretende probar que la causa de la muerte es por heridas de arma de fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también tienen que ser muy concretos y específicos en ese sentido. Algo importante que establece el artículo 343 en su última parte es que luego de que las partes intervienen, presentan sus medios de prueba, el juez los analiza y si reúnen los requisitos, pues el juez en el auto de apertura de admisión de prueba debe indicar qué prueba admite, qué prueba del Ministerio Público admite, qué prueba rechaza, qué medios de prueba del abogado defensor y del acusado admite y cuáles rechaza, si es que hay que rechazar, y los del creyente, partes civiles, etcétera, etcétera. Y algo que establece también el artículo 343 en su último párrafo es que el juez tiene la facultad de rechazar medios de prueba del Ministerio Público, del abogado defensor, del acusado, del creyente, partes civiles, etcétera. Pero esa facultad es limitada porque no es amplia, sencillamente porque el artículo 343 claramente indica en qué casos, por qué motivos o por qué circunstancias el juez puede rechazar la prueba de alguna de las pruebas o varias o todas de las partes. Y dice el último párrafo: de igual forma se procederá para el ofrecimiento de prueba de los otros sujetos procesales. El juez resolverá inmediatamente y admitirá la prueba pertinente y rechazará la que fuere abundante, innecesaria, impertinente o ilegal. Por esas 4 razones únicamente el juez puede rechazar la prueba que presenta el Ministerio Público, el abogado defensor, el acusado, etcétera, etcétera.
Si la prueba no es abundante, si la prueba no es innecesaria, si la prueba no es impertinente o ilegal, debe aceptarla el juez. Pero si una prueba es abundante, por ejemplo, que el juez considere que, digamos, el hecho imputado, el hecho delictivo imputado al acusado es, digamos, susceptible de ser probado con los otros medios de prueba y que es innecesario que se apruebe con otros medios de prueba porque ya son suficientes los que con los cuales se puede probar la participación y responsabilidad penal del acusado, perdón, pues sería una prueba abundante. Por ejemplo, si imaginémonos que el hecho delictivo se aconteció en una fiesta, en un baile social, en donde alguien llegó con un arma de fuego, disparó contra la víctima y le dio muerte. En ese baile habían, imaginémonos, 50 personas. Y esas 50 personas son testigos presenciales porque, valga la redundancia, estaban presentes en la escena del crimen y presenciaron la comisión del hecho delictivo, la hora, lugar, fecha y quién fue, etc. Y pensemos que el Ministerio Público presenta esos 50 testigos para ser oídos en el debate. Ahí es una prueba abundante porque es innecesario escuchar a los 50 testigos para probar que el sindicado fue la persona que le dio muerte a la víctima. Bastará con 5, 6, qué sé yo, cuántos el juez estima prudentes. Y entonces ahí sería una prueba abundante, decir, bueno, el juez dirá o la defensa dirá que es suficiente probar ese hecho con, pensemos, máximo 10 testigos, que son muchos también. Pensemos en 5 testigos. Entonces el juez dice, bueno, en efecto, con 5 testigos que estuvieron presentes en la escena del crimen, pues posiblemente es suficiente para acreditar el hecho. Y no es necesario ir a los 50 testigos que estaban presentes. Entonces ahí podríamos hablar de una prueba abundante. Y también puede pensarse en una prueba abundante cuando existe, digamos, otros medios de prueba suficientes para probar la participación y responsabilidad penal del acusado y que hay otros que ya no son necesarios. Entonces, por abundantes, el juez los puede rechazar. Y que sea innecesaria. Digamos, una prueba es innecesaria cuando realmente no es útil y no va a tener una función, digamos, para el descubrimiento de la verdad, sino que sencillamente no se necesita de esa prueba para poder probar el hecho delictivo y la participación y responsabilidad penal del acusado. Entonces, es innecesaria esa prueba. Y es impertinente una prueba cuando no tiene relación directa o indirecta con el hecho delictivo imputado al sindicado y su participación en el mismo. Y una prueba es ilegal cuando la misma ha sido obtenida en forma arbitraria, violando la ley, la Constitución, y de manera que su obtención y su pretensión de incorporarla al proceso penal, pues no fue de conformidad con la ley. Entonces es una prueba ilegal y no se puede aceptar. En ese sentido, entonces, el juez tiene esa potestad de no admitir esa prueba por las razones que establece el artículo 343. Única y exclusivamente por estas circunstancias, el juez puede rechazar la prueba tanto del fiscal o del abogado defensor o acusado. Bien, luego de esa audiencia, pues el juez, como les decía, tiene que resolver y el auto tiene que emitir un auto en donde él tiene que indicar, digamos, qué prueba acepta del Ministerio Público, qué prueba acepta de la defensa, qué prueba acepta del creyente, de las partes civiles si existen en el proceso y qué prueba rechaza y por qué las rechaza. Y luego pues se le notifica a las partes en esa audiencia la decisión que el juez adoptó.
Luego, pues de eso, ya el artículo 344 del Código Procesal Penal establece que hay que citar a los sujetos procesales a que comparezcan al tribunal de sentencia que va a conocer el juicio oral y público. Y el artículo 344 establece claramente cuál es el procedimiento a seguir luego de la audiencia y ofrecimiento de prueba. Y si alguien nos apoya con la lectura del artículo 344. Artículo 344. Por favor. Citación al juicio. Citación a juicio. Dictar el auto que admita o rechace la prueba, previa coordinación con el tribunal de sentencia, el juez señalará día y hora de inicio de la audiencia de juicio, misma que debe realizarse en un plazo no menos de 10 días ni mayor de 15, citando a todos los intervinientes con las prevenciones respectivas. Dentro de los 5 días de fijada la audiencia de juicio, cualquiera de los sujetos procesales puede solicitar audiencia para recuperar a uno o más jueces del tribunal, la cual deberá realizarse dentro de los 3 días siguientes a la solicitud. Si alguno de los jueces considera que incurre en motivo de excusa, la invocará en el mismo plazo. Para el efecto se convocará a todos los intervinientes. Gracias. Bien. En ese mismo auto donde el juez admite o rechaza la prueba, dice la ley previa coordinación con el tribunal de sentencia. Es decir, que antes de que el juez plasme en ese auto el día y hora del inicio del debate o juicio oral y público, debe coordinar con el juez pluripersonal, puede ser de sentencia, puede ser un juez unipersonal de sentencia o bien puede ser un tribunal de sentencia colegiado. Es decir, coordinar con ese juzgado o tribunal de sentencia para que ellos vean su agenda y ver qué disponibilidad de día y hora tienen para señalar de una vez el día y hora en que debe iniciar ese juicio oral y público. ¿Ya? Y la ley dice que claramente que el juez dice señalará día y hora de inicio de la audiencia de juicio, misma que deberá realizarse en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15 días, citando a todos los intervinientes con las prevenciones respectivas. Es decir, que en ese auto también se les hace ver a las partes qué juez de sentencia o tribunal de sentencia es el que va a conocer el juicio oral y público, el día y la hora en que se va a desarrollar. Y ellos quedan debidamente notificados y sabidos de qué día y hora se va a iniciar el debate y ante qué juez o tribunal de sentencia. Y también la ley en el artículo 344 establece que dentro de los 5 días de fijada la audiencia de juicio, cualquiera de los sujetos procesales puede solicitar audiencia para recusar a uno o más jueces del tribunal. En esta etapa aún pues se acepta que cualquiera de los sujetos, puede ser el Ministerio Público, puede ser el abogado defensor o puede ser el acusado o el querellante o las partes civiles, que si tienen alguna de las causales que establece el artículo 123, 122 de la ley del organismo judicial, que fundamenten una recusación contra el juez unipersonal de sentencia o contra el tribunal colegiado de sentencia, porque puede ser que exista alguna causal, algún motivo que una de las partes estime que el juez designado de sentencia tiene un impedimento o una causal para no conocer el juicio oral y público. Entonces, dentro de esos 5 días puede recusarlo. Y por supuesto, esa recusación tiene que ir debidamente fundamentada, invocando la causal, una o varias causales de las reguladas en el artículo 122, 123
de la ley del organismo judicial. ¿Ya? Y puede darse el caso, pues, ¿por qué es que la ley permite que se pueda recusar? Porque son jueces distintos los que van a conocer el juicio oral y público. Ya no es el juez contralor de la investigación. El juez contralor de la investigación solo tuvo participación en la etapa preparatoria y en la etapa intermedia. Ya la etapa del juicio son otros jueces los que van a desarrollar el debate o juicio oral y público. Por lo tanto, si existen causales para recusarlos, pues las partes deben hacerlo valer antes de que inicie el juicio oral y público. Pero también la ley le da la facultad al juez o al tribunal de sentencia para que ellos puedan excusarse, siempre y cuando también concurra una o varias de las causales que establece el artículo 123 o 122 de la ley del organismo judicial. Entonces, en esa fase, todavía pues existe la posibilidad para los sujetos procesales de plantear recusación o los jueces excusarse cuando estimen que existe causales de las contenidas en el artículo 122 o 123 de la ley del organismo judicial. Posteriormente a ello, pues ya el juez en el artículo 345 hace una remisión de todo lo actuado al tribunal de sentencia competente, es decir, al juez unipersonal de sentencia o a un tribunal colegiado de sentencia que van a conocer el juicio oral y público. Él remite todas las actuaciones para que el tribunal de sentencia ya cuente con todo el expediente, la carpeta judicial, los medios de investigación, medios de prueba, etcétera, ya para que ellos puedan tenerlo todo al momento de iniciar el juicio oral y público. El artículo 345 dice remisión de actuaciones. Practicadas las notificaciones correspondientes, se remitirán las actuaciones, la documentación y los objetos secuestrados a la sede del tribunal competente para el juicio, poniendo a su disposición a los acusados. Entonces ahí prácticamente con esa remisión de actuaciones, el juez contralor de la investigación ya deja de intervenir en el proceso y ya el tribunal de sentencia, al recibir las actuaciones, pues ya es el competente para continuar con el proceso realizando el juicio oral y público, o sea, el debate. Y también, aparte, la ley dice que aparte de que se remitan las actuaciones, documentos, también se pone a disposición del tribunal de sentencia a los acusados. Y generalmente, pues, se remite un oficio también muchas veces al centro de detención donde están recluidos los acusados, haciéndoles ver que quedan a disposición del juez de sentencia o tribunal de sentencia, para que tengan conocimiento las autoridades penitenciarias de que la situación jurídica de los acusados pues ya no está bajo la jurisdicción del juez contralor de la investigación, sino va a partir de determinada fecha, van a estar bajo la disposición de un tribunal de sentencia. También con esto prácticamente agotamos lo que es la etapa intermedia como segunda parte del proceso penal. Y pues, pero previo a entrar a la tercera fase del proceso penal, pues tenemos que abordar el tema relacionado a la prueba o al derecho probatorio. No sé si
¿Tienen alguna pregunta, duda en relación a lo que hemos planteado hasta el momento? En relación a lo que es el desarrollo del procedimiento intermedio. Claro, licenciado. Gracias, Juan Luis. Bien, tal vez solo una acotación. Antes de la reforma digamos, del artículo 343 del Código Procesal Penal, que habla del ofrecimiento de la prueba, antes de esa reforma, la prueba se presentaba directamente al tribunal de sentencia, que iba a conocer el juicio oral y público. Pero la reforma obedeció a que, digamos, era inconveniente procesal y jurídicamente hablando que el tribunal de sentencia conociera antes de iniciar el debate las pruebas presentadas por las partes y que eso de una u otra manera podría contaminar el juicio o el criterio o digamos del tribunal de sentencia. Por lo tanto, pues lo más viable jurídicamente era que el tribunal de sentencia no tuviera ninguna relación con la prueba propuesta por las partes antes del inicio del debate, para que ellos no prejuzgaran, para que ellos no se contaminaran, para que ellos no prejuzgaran, digamos, o contaminaran, como decía, o bien se formaran un juicio o un criterio anticipado antes de el desarrollo del debate. Y por lo tanto, entonces, se reformó en el sentido de que el ofrecimiento de pruebas se hiciera en la etapa intermedia ante el juez contralor de la investigación. Porque obviamente el juez contralor de la investigación ya no iba a tener ninguna intervención o participación en el juicio oral y público, de manera que él, al momento de recibir la prueba de los sujetos procesales, pues no la iba a fiscalizar, no la iba a valorar, y no la iba a diligenciar, sino sencillamente él la admitía o la rechazaba. Y quienes valorarían la prueba serían los tribunales de sentencia en un juicio oral y público. Y creo que fue lo más adecuado, lo más técnico, lo más viable en que la prueba se ofreciera en la etapa intermedia ante el juez contralor de la investigación y no como estaba regulado anteriormente, que se hacía ante el tribunal de sentencia en la etapa de preparación del debate, precisamente para evitar cualquier suspicacia, cualquier prejuicio del tribunal de sentencia antes de realizarse el debate o juicio oral y público. Bien, digamos, lastimosamente, pues si iniciamos el otro tema que sería el derecho probatorio, prácticamente dejaríamos a medias el tema. Entonces, si no hay dudas y preguntas, solo preguntarles si ya recibieron el laboratorio 5. Ya lo habían compartido. Ok. Entonces, ese laboratorio, pues resuélvanlo y las dudas que tengan, pues si el tiempo nos lo permite, lo vemos el día jueves sin sesión de clases. Y si no, pues entonces en la próxima clase, pero trataremos de que sea el jueves, antes de que, si nos da tiempo, concluir el tema del derecho probatorio para el juez, pues analizaremos. Más que todo, pues escuchar las respuestas de ustedes en cada uno de los casos planteados. Y pues continuar con el desarrollo de nuestro programa, pues prácticamente tenemos ya aproximadamente como 5 clases nada más. Y tomando en cuenta que ya prácticamente el jueves ya es 2 de noviembre y los exámenes ya están a la vuelta de la esquina,
posiblemente si no hay ningún cambio, pues no hay todavía ningún calendario oficial, pero aparentemente comienzan el 20, si es que no comienzan antes. Y si comienzan antes, pues eso sí nos afectaría, porque tal vez no nos daría tiempo a concluir el contenido del programa, pero si comienzan el 20, sí tenemos todavía la posibilidad de agotar todos los puntos del programa y quizá pues corriendo un poquito, pero pues tenemos la fe y la esperanza de que podamos concluir el contenido del programa. ¿Algún comentario o duda, compañeros, antes de concluir nuestra sesión de esta tarde-noche? Estamos bien, Lick. Muy bien, entonces, no habiendo ninguna pregunta, pues entonces agotamos el tema de la etapa intermedia como segunda fase del proceso penal. El jueves entraríamos a lo que es el derecho probatorio y posteriormente la otra semana ya con el juicio oral y público y los medios de impugnación, todo lo que es los procedimientos específicos y finalmente lo que es la fase de ejecución para concluir con el contenido del programa. Entonces, agotamos el tema, dejamos ahí y nos vemos el próximo jueves. Les deseo una feliz noche, un buen descanso. Y Gracias, licenciado, muy amable. Y siempre con Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, Lick, gracias. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Ver.